Hola, soy Vi. Feliz de saber que estaré sucediendo por Brasil. Estaré compartiendo el proceso de mente pránica, cuerpo pránico en 11 días. No, para más información puedes ponerte en contacto con Yatri. Hasta ahora. Gracias. ¿Podrías contarnos algo acerca de tu pasado? ¿Cómo era la vida para vos? Bien, bueno, pasé como por muchas etapas de la vida, ya que hablar de la vida para mí es hablar no de estos últimos 30 años, o 40 o 50, sino de muchísimos años anteriores. Entonces, estaríamos muchas horas, pero sí puedo compartir como mi vida en estos últimos tiempos, ¿no? Y en estos últimos tiempos, bueno, pasé por muchas etapas, ¿no? Y en la primera de ellas es donde comienzan a activarse lo que muchos llaman las vidas pasadas. Pero cuando recuerdas todas tus vidas, no son vidas pasadas, sino es un recuerdo. Víctor fue un versado violinista. Estudiaba muchas horas al día, casi todo el día, a veces 15 horas por día, estaba estudiando para algún concierto, daba clases, tenía muchos alumnos también. Sí, durante muchos años estuve en esta etapa. Cuando Víctor era mucho más joven, comenzó a tener experiencias trascendentales que se volvieron parte integral de su vida. Entonces, esto comienza a suceder a los 5 años, ¿no? Cuando en ese momento también comienzo a recibir transmisiones, que bueno, yo le llamo transmisiones a cuando el universo baja a través de un cuerpo físico una información, ¿sí? Una información que no está obstaculizada por la mente, que baja directamente al cuerpo sin obstaculización directamente. Entonces, bueno, en un principio comencé a recibir transmisiones y ahí comenzaban a activarse mis vidas también, ¿no? Bueno, a lo largo de estos últimos tiempos he recibido transmisiones a los 5, a los 9, a los 17 y en estos últimos 4 años casi todos los días. Cuando hablabas de las transmisiones que estabas recibiendo ya desde los 5 años, ¿no? que ahí comenzó, ¿cómo impactaba esto en tu entorno, con la gente con la que te relacionabas, tus amigos? Si podés por ahí contar algo de eso. Sí. Muchas veces como que estaba en soledad mucho tiempo. Igual cuando era niño estaba solo, completamente, ¿no? Luego, sí, a partir de los 7 años, ya como que comencé a estar con niños. Igual era como, muchas veces era no difícil, sino era un estado diferente estar con otra persona. Hasta decir hola, ¿no? Como había una barrera, como que podía percibir y sentir, no la energía, porque ya no estoy hablando de energía, pero podía percibir al otro ser de una forma diferente y se me cerraba la boca directamente, ¿no? No había diálogo, no había comunicación. Sí, después quizás a los 12, 13 años ya comenzó a abrirse de otra forma, ¿no? ¿Tenías alguien con quien poder compartirlo, con quien charlar? No, eso era algo que hasta en ese entonces no le daba
importancia, porque muchas veces sentía que era mi imaginación y tuvieron que suceder muchas cosas para, no para verlo, sino para sentir que realmente, y me lo hicieron ver, ¿no? Sí. Y bueno, comenzaron a suceder ya hace casi 4 años, más de 4 años, comenzaron a suceder transmisiones diferentes, donde yo quedo inconsciente 3 o 4 días. Digamos, inconsciente para los médicos, pero para mí es estar en estado de conciencia. Y bueno, ahí comienzan a suceder diferentes situaciones, hasta ahora, hasta mis presentes, ¿no? Bueno, eso fue en Capilla del Monte, en Córdoba. Fue la primera transmisión donde comienzo a estar 3 o 4 días en conciencia, o sea que no estoy en el cuerpo. Y cuando vuelvo en mí, diferentes personas de todo el mundo llegan buscando, preguntando por Víctor, diciéndome que yo tenía información para cada uno de ellos. Y bueno, ahí me di cuenta, sucedieron un montón de cosas en ese momento, porque claro, como que no podía comprender algo que no era para mí. Sin embargo, cuando estas personas recibían esa información, sus gesticulaciones, y no sé, como que el cuerpo habla siempre, ¿viste? Era increíble lo que sucedió en ese momento. Esto fue hace 4 años, ¿no? Que sucedió. Y es muy interesante porque mi nombre es Víctor Fabián, ¿no? Y nunca usé Víctor. Y todos me conocen por Fabián. Y estas personas llegaron preguntando por Víctor. Y desde ese momento usó mi primer nombre, Víctor. Y ahí como que comienza a suceder un espacio, una agilidad, una liviandad mental también. Sucedieron muchas cosas en ese instante. Y desde ese momento no toqué más el violín. Lo colgué así como los boxeadores cuelgan los guantes, yo sí colgué el violín y no toqué más. Y comenzaron a suceder otras cosas, ¿no? Y de allí en más. Las experiencias trascendentales cotidianas de Víctor han abierto un campo de visión que trasciende el tiempo y el espacio. De hecho, a través de estas comunicaciones internas, Víctor parece volverse cada vez más en sintonía con las vibraciones de Dios. Cuando dejas el cuerpo físico queda el corazón clínicamente muerto. Y bueno, en ese momento me anexé a lo que llamo la cosa, que es el universo, es Dios, el nombre que vos quieras, que es ese estado de no emoción. Y cuando vuelvo a mi cuerpo vuelvo con ese estado, ¿no? De no emoción. Desde ese momento estoy como con una objetividad diferente ante todas las situaciones, que es lo mismo, cada situación, como que cada situación tiene el mismo peso psicológico y realmente lo puedo ver. Y o sea, cuando algo te afecta, si es bueno o malo, te está afectando, es lo mismo. Entonces es como que estoy en ese estado de que no me afecta algo y estoy en el estado de la no emoción. Y bueno, cuando me vuelven al cuerpo o nos volvemos al cuerpo, se activa en mí lo que llamo la retroalimentación celular. Y bueno, y aquí realmente puedo sentir el no tiempo. Entonces no hago nada y más tiempo tengo. Y estoy como así, en este tránsito ahora, ¿no? Entonces, ¿qué llevó a Víctor a dejar de consumir alimento? ¿Fue una elección consciente? ¿Hubo alguna preparación involucrada? ¿Cuándo pensaste por primera vez, si es que lo recordás, en ser o en la posibilidad de ser pranariano? Nunca. Como que yo siento que no hay una técnica para llegar a un estado
como para dejar la ingesta y toda la cosa esa. Siento eso porque ahí me pasó de esa forma, no busqué esto, ¿no? Fue como algo natural. Se potenció después en un proceso que hice hace 4 años. Pero yo, por ejemplo, a la edad de 4 o 5 años yo no estaba comiendo ya. No comía por varios días o no tomaba líquidos. Eso era como natural, era normal para mí. Después hubo un tiempo, también entre los 11 y 17 años, que comía muy poco y después abundante. Comencé. Hasta que hace 4 años, unos amigos, José y Lucía, ellos recibieron un proceso en Brasil que se llama el proceso respiratoriano, y ellos estaban en Brasil y yo en casa y me llaman diciéndome que había un proceso que me lo tenían que pasar, así como que sintieron eso, ¿no? Y yo como que no estaba muy ligado a ningún tipo de práctica, solamente la del violín, ¿no? Como muy estructurado, música clásica. Cuando ellos me llamaron, en ese momento les dije que sí, que quería hacer el proceso. Lo único que sabía que era un proceso que no se comía durante 21 días y donde los primeros 7 días tampoco se tomaba líquidos. Demoramos 1 año en hacerlo para poder hacerlo y lo hicimos en la costa. Y ese proceso, que fue el primero y único que tomé, yo siento que ese proceso respiratoriano no es ni para dejar de comer ni para muchas cosas que dicen. Siento que el proceso de 21 días respiratoriano en parte como que te hace recordar lo mejor que tenés adentro y las consecuencias de ese bienestar en tus presentes. Cuando terminé el proceso, o cuando técnicamente terminan los 21 días, no tuve más deseos de comer, ¿no? Hasta ahora no tuve más deseos y por eso no estoy comiendo, ¿no? Después de los 21 días, la transición para llegar a ser un respiracionista fue para Víctor un proceso gradual. Cuando llegué acá a Buenos Aires estaba así como muy flaco, muy delgado, ¿viste? Y como que la familia también se preocupaba mucho, mis amigos también, o la gente del conservatorio, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Y ahí como empecé a soltar de a poquito todo. Solté el conservatorio por 1 año así y me fui a Capilla del Monte con unos amigos. Y bueno, ahí es donde sucede la primera transmisión diferente, que estas personas vienen preguntando por mí de diferentes lugares. Pero antes que sucediera esto, bueno, yo estuve todo ese año, ese primer año en capilla, estuve tomando líquidos, ¿no? Porque después de los 21 días simplemente no tenía deseos de comer, ¿no? Entonces no comía por eso. Pero sí como muchas ganas de tomar líquidos. Entonces tomaba muchos jugos de frutas, así como bien concentrados, ¿viste? Con poca agua, pero siempre líquido, ¿no? Y andaba siempre con mi bidón de 5 litros a la espalda, que era lo único que podía cargar. Y en ese tiempo había bajado 2 kilos, ¿no? Cuando estaba acá yo tenía 2 kilos menos, estaba muy delgado. Y estando en capilla había bajado 1 kilo más cuando estaba tomando líquidos. Entonces, en un tiempo todos estos líquidos me empezaron a caer muy pesados, sobre todo los de jugo natural. Entonces empecé a tomar como caldos y tecitos, yuyitos, ¿no? Y mucha agua también. Después también los tecitos, los caldos me empezaron a caer muy pesados. Y los últimos 2 meses comencé a tomar solamente agua. Al tomar el agua sola, siempre me acuerdo de esto, como que
sentí que el agua es lo más poderoso que existe y lo más pesado, ¿no? Que no sucede esa densidad cuando lo mezclas con agua, con un caldo, con un té. Cuando el agua está sola es muy densa, ¿no? Es muy poderosa. Y yo sentía, cuando tomaba esa agua, realmente sentía la montaña en mi cuerpo. Y ahí comencé a sentir el deseo de no tomar más líquidos. Y bueno, ya hace 3 años, el 15 de enero fueron 3 años que dejé de tomar líquidos. Y 4 años de no comer. Bueno, eso es así un poco el proceso, cómo fue sucediendo en mí, pero no fue algo buscado, ¿no? Fue todo igualmente gradual y paulatinamente. Este es un tópico que muy interesante para muchos de los espectadores del canal. Por ahí tus explicaciones y descripciones pueden ser muy importantes para ellos. ¿Podrías describir cómo es no ingerir alimento, escribir de alguna manera? Bueno, primero que es algo... es muy confortable y es una libertad diferente. No sé, muchas veces puedo estar sentado en el río, en una roca, o sea, días, o sea, no necesitas algo, porque también como que yo siento que en mí no cortaron el patrón de ingerir, sino el patrón de necesidad, ¿no? Hasta ese punto, simplificarlo. Entonces tampoco tenés que ir al baño, o sea, son muchas cosas. Y tenés muchísimo tiempo, porque nada, si estás comiendo, tenés que ir al supermercado a buscar la comidita, ¿no? Después tenés que cocinar, primero tenés que pensar qué querés comer, después ir a comprarlo, después hacerlo, después comer, después lavar los platos, y después ir al baño, y así es todo como una, ¿no? Entonces ese tiempo que son horas en el día, no hablemos de semanas, sino en el día, yo las tengo así, como me ves ahora, sentado. Y de hecho cuando estoy compartiendo en algún lugar un proceso, lo que sea, igual siempre estoy así, estoy muy tranquilo. Entonces, sí es una libertad diferente. ¿Cómo crees que es posible que, si lo puedes explicar por ahí, que el cuerpo humano pueda vivir sin esa necesidad? O si lo atribuís a algo o a alguien. A algo y a la cosa, a Dios, al universo, al todo. Cuando se activó la retroalimentación celular, la retroalimentación celular es cuando el estado celular se está regenerando por sí mismo. Entonces nunca se sirve de lo externo, ¿no? Y lo mismo le pasa a mi cuerpo, porque yo soy ese estado celular. Entonces por eso también mi cuerpo no se sirve de lo externo. Muchos dicen que se van a pegar los intestinos, que cuando quiera volver a comer eso no va a poder suceder y demás. Son como miedos de lo externo, ¿no? Pero porque dicen que también los órganos no están trabajando, y eso no es cierto, porque si los órganos no trabajan yo no puedo hablar, no me puedo mover directamente. Entonces los órganos están trabajando como de forma diferente, ¿no? Y creo que de una forma como más ágil, ¿no? Al no obstaculizar o al no tapar emociones con la comida, siento que existe también esa posibilidad de no obstaculizar esta energía, ¿no? Que no soy esa energía. Entonces por consecuencia de ella todo puede funcionar de una forma diferente. Si algún día tengo que volver a comer o a tomar líquidos, va a ser perfecto también. Todo está preparado para eso. Yo siempre digo que el ser humano tiene como la posibilidad también de comer, ¿no? Como es una posibilidad de comer entre millones de posibilidades más, y bueno, justo la que estamos exponiendo hoy, que también me está sucediendo a mí, es el hecho de no comer, pero
también sé que es una posibilidad, ¿no? Bueno, sobre Dios, sobre el universo, el todo, la cosa, sobre la luz divina o la divinidad, no tiene unidad, porque si estamos hablando de unidad, estamos hablando de muchos números y eso no existe en el universo tampoco. Y yo siento que la mirada del todo del universo sucede a través de cada uno de nosotros y la estamos experimentando en cada momento, entre cada inhalación y exhalación. O sea, la mirada que tengo al respecto sobre esto es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Porque yo te estoy mirando a los ojos a vos ahora y es todo lo que existe en este momento. Y puedo ver a Dios o al universo o al todo a través de tus ojos y me puedo reflejar en ellos. O sea, eso es lo que siento sobre esto. Creo que es lo mismo. O sea, yo estoy todo el tiempo enfocado y centrado en mí y tengo muchas más posibilidades de ver la humanidad dentro mío que estar observado. Hasta ahora no tuve más deseos y por eso no estoy comiendo, ¿no? Sentía cuando tomaba esa agua, realmente sentía la montaña en mi cuerpo, ¿no? Como... y bueno, y ahí comencé a sentir el deseo de no tomar más líquidos. El ser humano tiene como la posibilidad también de comer, ¿no? Como es una posibilidad comer entre millones de posibilidades más. Muchos individuos que llegan a vivir sin alimentos, todos experimentaron un proceso de transición en el cual el cuerpo pasó por una fase de limpieza, antes de reprogramarse a sí mismo a su estado puro original. Algunos de los síntomas que experimenta el cuerpo durante la fase de limpieza son mal aliento, dolores de cabeza, debilidad, deshidratación, náuseas y vómitos, pérdida de peso, dolor, fiebre, caída de dientes, pérdida de cabello y articulaciones hinchadas. Los síntomas varían en cada individuo. Algunos podrían no experimentar ninguno de estos síntomas en absoluto durante el proceso de transición. Continuemos con nuestra presentación sobre Víctor Trubiano, un respiracionista de Argentina. Al igual que otros respiracionistas como Joaquín Werding, Jericho Sanfire y el maestro Liao Feng, Víctor también experimentó algunos de los síntomas asociados con el proceso de transición. Cuando dejé de tener deseos de comer y en el año que estuve tomando líquidos, fui de cuerpo durante 4 meses y estaba tomando líquidos todo el tiempo, limpiando todo el tiempo. Cuando dejé de tener deseos de tomar líquidos, casi por 1 mes y medio. O sea, como me sequé por completo. Y como te decía en un principio, he bajado 2 kilos, después bajé 1 kilo más y cuando ya estaba como estable, subí 4 kilos. O sea, como de solo estar presente, subí 4 kilos y hasta ahora estoy en el mismo estado. Y de vez en cuando paso por una balanza, me gusta pesarme. Y estoy siempre en el mismo peso. ¿Sí te sentís saludable? Sí, estoy feliz. Sí, creo que la salud está directamente relacionada con la felicidad. Como hablábamos en un principio, creo que está todo directamente relacionado con los estados emocionales, ¿no? Hay personas que han tenido cáncer y otras cosas mucho más como difíciles de solucionar y entrando en la felicidad se curaron solas, se sanaron, ¿no? Desde que se hizo respiracionista, Víctor ha visto una mejora en un problema que él había tenido durante muchos años. ¿Hubo algo o algún cambio que advirtieras inmediatamente luego de dejar de comer? Cuando comencé a sentir deseos de comer, que por eso dejó de suceder,
estaba como mucho más, no sé, sentía como mi cabeza completamente abierta. Y lo primero que comenzó a suceder físicamente y que me dolió por un tiempo, pero a saber por qué te digo que me dolió, era nada, que yo hasta ahora no me mojo la cabeza, ¿no? Porque cuando me mojo la cabeza me desmayo y, no sé, dejo de estar, ¿no? Muchas veces cuando me tiraba así al río de cabeza o me sumergía en el agua, ahí me quedaba. O cuando me iba a la ducha, me desmayaba, hasta que me di cuenta que ya no me podía mojar la cabeza, ¿no? Entonces, por muchos años no me lavé la cabeza. Recién el año pasado empecé a lavarme de acá para acá, bueno, cuando tenía el pelo largo, pero nunca, no me mojé más la coronilla. Y eso es una de las cosas que comenzaron a suceder. Además de experimentar una mejora en una situación que padecía desde hacía tiempo, Víctor también ha notado otros beneficios desde que vive sin ingerir alimentos. Bueno, se potenciaron todos los sentidos y algunos que estaban descansando de hace un tiempo también se despertaron, entre ellos la percepción, como que cuando estoy con una persona puedo sentir lo que le sucede, cosas así, siempre hasta donde yo lo permito, ¿no? Comparando el antes y el después, ¿qué puedes comentar de eso, por ahí? ¿Algún otro cambio? Sí, yo siento que son diferencias, no son como cambios. Desde que se activó la retroalimentación, porque estoy de forma estable y permanente en un estado que... Y te digo esto porque, bueno, desde ese momento no estoy envejeciendo. Entonces, no sé, por ahí se me cayeron los dientes, se me crecieron por tercera vez. Yo antes usaba anteojos y la oculista me dijo que no tenía que usar más anteojos. Y me empezó a crecer el pelo, que me estaba quedando pelado y muchas cosas sucedieron. Entonces, a lo que voy es que estando en ese único estado permanente y estable, o sea... Además, desde que se hizo respiracionista, Víctor no ha estado enfermo ni un solo día. Tiene mucha energía y tampoco necesita dormir mucho. Duermo 2 o 3 horas, no duermo mucho, entonces existe esa posibilidad también para las personas, ¿no? Si no tengo que dormir por una semana o 15 días, bueno, sucede así y está bien. Es lo mismo dormir o no dormir ya, no respirar o no respirar, comer o no comer. Actualmente, Víctor viaja por todo el mundo para compartir su experiencia como respiracionista, incluyendo el conocimiento y los mensajes que recibe por medio de su comunicación interna diaria y de sus experiencias espirituales. Todas las sesiones que estoy compartiendo son transmisiones que recibí a los 5 años, a los 9, a los 17 y en estos últimos tiempos también. Hay unas sesiones que son de atomización particular, que es como permitir que suceda la conciencia a través del cuerpo y que te permita observar dónde se crea la vida a través de la atomización particular. Hay muchas personas que todavía creen que están vivas porque comen, ¿no? Y bueno, y esto se trata como de ver que en verdad no estás vivo porque comes, no estás vivo porque comes, que está buenísimo comer, los gustos, es un placer, pero no estás vivo por eso. Todo esto lo están haciendo en todo el mundo casi, porque todas las personas que reciben esto después lo pueden dar. Y estará bueno porque muchos terapeutas lo están dando. Y es como muy fácil, muy sencillo y cada uno se lo puede hacer a sí mismo. No dependen de otras personas, ¿no? También estoy dando una sesión que se llama reprogramación neuronal desde la activación celular, que es la forma que todos tenemos de poder reprogramarnos. Porque muchas veces
nosotros somos lo que hacen de nosotros. Y existen muchas condiciones mentales internamente que nos pueden llegar a limitar para ejecutar algo y no sabemos por qué. Entonces a través de la reprogramación neuronal como que te ayuda a desobstaculizar eso. Sobre todo la reprogramación es predisponer a la mente para que ejecute algo en ese presente. Sí, entre otras, sí. Víctor no cree que está llevando a cabo una misión. Más bien, él está simplemente cumpliendo una función en la que comparte las herramientas con otros para que puedan redescubrir su propia realidad.